Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva en esta noche de aniversario. Mañana estaremos cumpliendo 193 años de vida independiente. Fue un día como mañana en el cual se declara la independencia de la Capitanía General de Guatemala del Reino de España. Pero siempre que hay un aniversario es una muy buena oportunidad para recordar lo sucedido, para ver por qué sucedió y sobre todo para ver cuánto hemos avanzado en esos 193 años y qué nos falta por completar. Yo les quisiera recordar cosas que seguramente muchos de ustedes ya saben, pero siempre es bueno recordar esos buenos momentos de nuestra historia. Todos tenemos muy clara de que la noche anterior del 14 de septiembre sucedieron hechos muy interesantes, pero en realidad empezaron esa mañana, porque en la mañana del 14 de septiembre se recibe un comunicado por parte de las autoridades en el cual las autoridades de Comitán, de Tuxtla, de Chiapas, envían una comunicación en las cuales ellos nos cuentan que se han declarado el 8 de septiembre independientes de España y que se han unido bajo el Plan de Iguala con lo que es el Imperio Mexicano y hacen una excitativa para que nosotros hagamos lo mismo. Obviamente en ese momento ya corrían muchas ideas independentistas, el pueblo se emociona al oír esta noticia y esto hace que el capitán general, el jefe político en ese momento, el brigadier Gavino Gainza, ante la presión popular, ante todo este sentimiento de que era necesario una independencia, convoque para el día 15 de septiembre, mañana hará 193 años, a una reunión en la cual se decida, ¿somos independientes o seguimos con la corona? Es así como llegamos a una lluviosa mañana, según lo describe la historia, de 15 de septiembre. Una sesión que inicia a las 8 de la mañana y en la cual están presentes 51 personas que representan las principales autoridades españolas, criollas, eclesiásticas, militares, universitarias. Y todas ellas tienen como objetivo el discutir la solicitud de Chiapas para ver si Guatemala se declara independiente. La sesión inicia un poco lentamente, un poco con la exposición de diferentes puntos de vista. Había quienes querían que nos independizáramos inmediatamente. Por ejemplo, esto lo dirigía el grupo encabezado por don Pedro Molina Mazariegos, por José Francisco Barrundia, por Mariano de Aycinena y otras personalidades importantes que ya venían trabajando en estas ideas. Ellos habían constituido el Partido de los Cacos, que estaban llevando las ideas libertarias adelante. También se escuchaba la sabia opinión de José Cecilio del Valle, quien era del Partido de los Gasistas, quienes pensaban que esta independencia debía hacerse más progresiva y que ese día de ayer, ese 15 de septiembre, pues tal vez no podía tomarse la decisión porque no estaban presentes los representantes de todas las provincias. La incertidumbre iba creciendo. Afuera, en las calles, en los alrededores del Palacio Real, se iba juntando una muchedumbre que sin embargo no era muy grande todavía, pero ya se sentía este aire de independencia. En ese momento surge una de las figuras históricas de Guatemala, doña Dolores Bedoya de Molina, esposa de don Pedro Molina Mazariegos. Esta era una dama muy particular y yo creo que es un buen momento de mencionar un poco de ella, porque doña Dolores, en esa época en la cual las mujeres tenían muy poco acceso a educación, muy poco acceso a formarse, a saber de letras, a saber de matemáticas, a saber siquiera contar, ella era una mujer que había enfrentado una vida dura, una vida recia, y que más allá de lo que simplemente se dice que lo que hizo con don Basilio Porras fue convocar al pueblo con música, con cohetes, en realidad tuvo un papel mucho más importante en esta gesta, porque fue el
verdaderamente convocar al pueblo, pero con un objetivo. Cuando estaban haciendo dentro del Palacio Real las autoridades estas pláticas y aparentemente no avanzaban, de repente se siente la presión del pueblo, de repente el pueblo empieza a llegar al oír el sonido de la marimba, de los cohetes y piensan que ya se declaró la independencia. En ese momento las autoridades adentro también, ante el temor de que hubiera un movimiento popular que hiciera la independencia de por sí, deciden que se acepte, que se proclame la independencia de Guatemala. Se le pide a José Cecilio del Valle que redacte el acta de independencia de Guatemala, el acta de independencia de la Capitanía General, acto al cual él procede inmediatamente. Para ubicarnos en la historia, recuérdense ustedes de que esto sucede en donde es actualmente el Parque Centenario, el Parque Central, en la esquina entre la Sexta Avenida y la Octava Calle. Ahí hay un monumento que conmemora esta fecha histórica y que puede ser visitada por el pueblo. Vamos a ver algunas imágenes de ello. Ahora, entrando al acta en sí, esta acta es muy importante, muy interesante. Por un lado, acepta el hecho de que deseamos ser independientes. Por otro lado, menciona de que debe tomarse por parte de las autoridades para evitar un levantamiento popular que pudiera llevar a enfrentamiento y a acciones, digamos, que fueran violentas. Tiene cosas también que realmente es de analizar. Por un lado, no cambia básicamente la estructura, porque don Gavino Gaínza, de ser el representante de la corona española, sale designado como jefe político de Guatemala. Se preservan las leyes españolas y no se hace ningún cambio. Se preservan los derechos de la Iglesia. En fin, se mantiene un statu quo muy claro que no hace mayores cambios. Por eso se ha preguntado si en esa acta en sí hay cambios fundamentales. Queda también establecido ahí de que esta acta deberá ser ratificada por un congreso que debía reunirse el 1 de marzo de 1822, en el cual se tomaría la decisión de declararse absolutamente independiente, contando ya con la presencia de representantes de todas las provincias centroamericanas. Desafortunadamente, esta independencia ganada en el mes de septiembre se pierde en enero de 1822, cuando un grupo toma la decisión de anexarse a México ante la presión que hacía Agustín de Iturbide para que esto sucediera. Hay una gran oposición, particularmente de El Salvador, particularmente de lugares en Nicaragua y Costa Rica, que no están de acuerdo con esta anexión. El mismo José Cecilio del Valle se opone a que se produzca la anexión al primer imperio mexicano. A pesar de ello se realiza. Se dice que a don Gavino Gaínza, Agustín de Iturbide le había ofrecido que sería él el gobernador de esta nueva provincia del imperio mexicano. Esto no sucede. Vicente Filísola es enviado al frente de un ejército mexicano que ocupa la ciudad de Guatemala, llega a El Salvador y impone por la fuerza este imperio, el cual termina en 1823 con la caída de Agustín de Iturbide. El 1 de julio de 1823 se reúne el Congreso, que iba a reunirse en 1822, y es en ese momento que con representación de todas las provincias centroamericanas se decide formar las Provincias Unidas del Centro de América, también conocida como la República Federal de Centroamérica, en el momento en el cual se declara que somos libres e independientes de España, de México y de cualquier potencia ajena, sea del continente o fuera de él.
Las Provincias Unidas de Centroamérica nacen en un momento histórico en el cual Centroamérica se encontraba en una situación de pobreza, en una situación de caos, en la cual había ya mucha corrupción, y su vida termina en 1838, cuando el mismo Congreso de las Provincias Unidas da libertad a que cada una de las provincias elija su forma de gobierno. Es así como en 1839 Nicaragua, Costa Rica, Honduras deciden separarse, posteriormente lo hace El Salvador. Finalmente, el 21 de marzo de 1847, bajo el gobierno de Rafael Carrera, se decreta la formación de la República de Guatemala. Es indudable que el camino que nos llevó del 15 de septiembre hasta el 21 de marzo de 1847, pues ha sido un camino largo, con características particulares, las cuales en alguna forma siguen configurando y siguen conformando lo que es nuestra vida diaria, la vida de la región. Por ejemplo, cuando vamos a buscar las causas, los precedentes de lo que originaron las ideas libertarias, encontramos que nacen de una situación política en España en la cual había una gran inestabilidad. Napoleón Bonaparte había impuesto a su hermano José como rey de España, había quitado a la monarquía tradicional, Fernando VII estaba fuera del trono, el cual finalmente recupera. Durante este periodo en el cual había tanta incertidumbre política en relación a la participación de Napoleón y su hermano, pues se crea la Constitución de Cádiz, y en esta Constitución de Cádiz se establecen derechos. Cuando Fernando VII toma de nuevo el trono, se pretende hacer cambios, se pretende derogar esa Constitución y obviamente quitar derechos que habían venido siendo ganados y a los cuales se opone el liderazgo de las colonias americanas. Por ejemplo, se pretende quitar la libertad de comercio y que todo este sea regulado directamente a través de la corona española, lo cual viene a dañar los intereses comerciales de los grupos que ya venían creciendo a través de exportar a otros lugares. Se pretende quitar la libertad de prensa, que ya se había establecido en la Constitución de Cádiz y que ahora pues viene y se quiere abolir. Esto causa de nuevo una tremenda molestia. En Guatemala existían ya el editor constitucional, el cual era dirigido por Pedro Molina Mazariegos, y el amigo de la patria de José Cecilio del Valle. En alguna forma ellos eran antagónicos en sus ideas. A Molina se le señalaba como radical, José Cecilio del Valle era más moderado, pero al final ellos contribuían a la difusión de las ideas de la Ilustración, a la difusión de las ideas de las luces que venían a introducir cambios en el pensamiento, que trasladaban el pensamiento en buena parte de lo que fue la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, y que pues llevaron vientos libertarios a lo largo y a lo ancho de toda la América y en el caso nuestro particularmente en Guatemala. La libertad de prensa fue fundamental acá, porque con la labor que hicieron estos periódicos, verdaderamente las ideas de que debía llevarse un movimiento de independencia fueron muy importantes. Importante recordar que en un momento de la historia, el mismo 15 de septiembre, el editor constitucional publicado por Pedro Molina Mazariegos, ese día publicó un número extraordinario en El Genio de la Libertad, y ahí decía: viva la patria, viva Guatemala, qué momento de alegría en el que estamos viviendo. Nunca pensé que en el tiempo de mi vida lo iba a lograr. Vemos entonces pues cómo esta conjunción de factores económicos, de factores políticos, de factores sociales van haciendo ese caldo de cultivo en el cual se generan estas ideas libertarias. También no podemos olvidar que ya desde 1811 habían habido movimientos en El Salvador en el cual había habido un grito de independencia, el cual fue desafortunadamente pues fue ahogado en aquel momento
por el dominio de la corona. Sus líderes fueron detenidos, fueron expulsados, sufrieron persecución, pero luego se repitieron en 1813, se repiten también en Nicaragua, se repiten en 1818 también. Recordamos la figura de Manuel José Arce, de José Matías Delgado, de una serie de próceres del Salvador. Muchos de ellos, sus nombres no han quedado claros en la historia, pero hay un monumento allá, un monumento a los próceres que recuerda a estas personas que ya estaban dando su pensamiento y su vida por lograr la independencia de Centroamérica. En Guatemala también hay movimientos. En 1820 se produce el último movimiento indígena, el cual es dirigido por Atanasio Sul y por Lucas Aguilar. Ellos por 20 días proclaman un reino, del cual Atanasio Sul es el rey. Este movimiento es dominado y termina en esa forma. Pero vemos pues de que ese movimiento no fue tan sangriento ni tan combativo como en otros lados de América, pero sí ya existía una tremenda efervescencia por la búsqueda de la independencia. Vemos pues que en este proceso de independencia han habido altas y bajas. Vemos cómo en realidad el pueblo no fue tomado en consideración el 15 de septiembre. Simplemente eran comparsas que estaban actuando, pero las decisiones partieron de los españoles, de los criollos y de grupos de interés en particular. Vemos posteriormente que cuando se decide la anexión a México es también tomada sin que fuera o existiera un verdadero consenso. Esto hace que haya una oposición muy grande. Matías Delgado, las provincias de Costa Rica, las provincias de Nicaragua están totalmente contrarias a esta idea. José Cecilio del Valle se convierte en un luchador contra esta anexión y es más, hace un trabajo jurídico de excelente calidad, el cual presenta en el Congreso de México en marzo de 1823, cuando ya venía la caída de Agustín de Iturbide. Y es ese mismo Congreso mexicano que al final decide y aclara de que verdaderamente no había una razón para la cual se hubiera llegado a esta anexión. En base a esta decisión del Congreso mexicano y del espíritu nacionalista y patriota de los centroamericanos es que llegamos a este Congreso en el cual el 1 de julio de 1823 se le da nacimiento a las Provincias Unidas del Centro de América. Es en esa acta, en ese momento, cuando se establecen verdaderamente principios que no existían en el Acta de Independencia. En el acta de 1823 definimos que vamos a ser gobernados en una forma republicana. Eso no existía en la de 1821, que no se definía si era monárquica o si era republicana. Desafortunadamente también los efectos de la economía, los efectos un poco de la historia y de dónde veníamos nos producen que estas Provincias Unidas del Centro de América empiecen a desintegrarse ante la presión de los problemas económicos, ante la dificultad de las comunicaciones, ante el hecho de que desafortunadamente se nació con independencia, pero sin visión de nación, llegamos a desintegrar la unión que hubiera hecho un cuadro totalmente diferente si hubiéramos continuado unidos. Se llegan a guerras civiles, se llegan a disensiones en las cuales, a pesar de los esfuerzos y las luchas de personajes como Francisco Morazán, en la lucha de Justo Rufino Barrios, que él trata finalmente de hacer que esta unión renazca hasta que finalmente muere en la batalla de Chalchuapa, pues se va perdiendo esta integración centroamericana que pues tan beneficiosa pudo haber sido para nuestro desarrollo y nuestro futuro. Es indudable que hoy existen ideas de nuevo integracionistas, ojalá que por diferentes caminos, por diferentes medios, pero podamos llegar a tener ese gran beneficio de ser una sola región en un mundo actualmente globalizado, regionalizado en todos sus aspectos. Ahora bien, analicemos a quién beneficia la independencia. Primero, sabemos que benefició a los criollos de los grupos de poder de las élites centroamericanas. Ellos fueron los que superaron el menosprecio que se señalaba por parte de los peninsulares hacia los criollos,
que a pesar de ser hijos de españoles, a pesar de tener aparentemente los mismos derechos, en la realidad no lo era así. Lo que es el comercio había sido dominado por los peninsulares, de los cuales no dejaban que los criollos pudieran introducirse en ellos, y eso fue produciendo un tremendo malestar y descontento. También las autoridades eran seleccionadas dentro de los peninsulares porque el rey en España quería tener confianza en que no fueran a fallarle sus funcionarios, como eventualmente pasó en el caso de Gabino Gaínza, quien por cierto traía una historia del Perú, de Chile, en las cuales pues sus actuaciones no fueron necesariamente de lo mejor. Gaínza se menciona como un detalle histórico que aparentemente Iturbide le había ofrecido que él iba a ser el gobernador de las Provincias Unidas de Centroamérica. Finalmente muere en el olvido en México unos años después. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo en todo este proceso? ¿Cómo se beneficia o no? Pudiéramos decir que en el Acta de Independencia de 1821 no se produce un cambio particular, porque ya vimos que se mantienen las mismas leyes, se mantienen las mismas autoridades, porque don Gabino Gaínza queda como jefe político. Ciertamente se crea una junta provisional o una junta de apoyo, pero esa junta de apoyo queda establecido en esa acta que debería de consultarle al señor jefe político las decisiones para poderlas tomar en conjunto. Es decir, fue una independencia sin independencia. La independencia también significó el mantener el statu quo en cuanto a la parte de la religión, porque se mantuvo los privilegios y las prebendas religiosas. Por otro lado, las oligarquías locales centroamericanas también vieron en ese momento la oportunidad de independizarse de Guatemala, y eso hace que estas provincias unidas ya nacieron con signos contrarios, porque cada quien quería velar por el interés de su región en particular. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado en estos 193 años? Recordemos que veníamos de una época de incertidumbre, de pobreza, de corrupción, particularmente y obviamente para las clases menos privilegiadas. El día de hoy, a pesar de lo que ha sucedido, a pesar de que estamos a 7 años de llegar al bicentenario de independencia, Guatemala sigue siendo, por ejemplo, de los últimos países en el mundo en el índice de desarrollo humano. Esto a pesar de que ser el país en la región centroamericana que más contribuye y cuya economía es de las mayores o la mayor del istmo. Entonces, ¿será que hemos logrado romper estas cadenas que mantienen a tanta persona en la ignorancia, en la pobreza, en el hambre, en la enfermedad? Seguimos viendo nosotros niños que en vez de estar en la escuela están trabajando en una forma inhumana. Seguimos viendo ancianos que llegan a su avanzada edad sin tener ninguna esperanza. Seguimos viendo escuelas que se caen y que son incapaces de dar una educación de calidad. Seguimos viendo servicios de salud totalmente deficientes. Y sobre todo seguimos viendo un sistema democrático, por así llamarlo, que no responde verdaderamente a las grandes inquietudes y a las grandes necesidades que debemos de tener. Seguimos viendo partidos políticos que no responden a las necesidades y desafortunadamente pareciera que en el caso de Guatemala y por qué no de los otros países del área, desafortunadamente no vamos a ningún lado en una forma consistente. Me recuerdo de una frase de Séneca, que aquí se ha variado en alguna forma, pero Séneca decía, para el que no sabe a dónde va, no importa que el viento sea fuerte, porque igual no llega. Es indudable que al celebrar este aniversario, los guatemaltecos tenemos que tener claro la dimensión del reto que tenemos por delante. Hace 11 años publiqué un mensaje personal en el cual yo decía que qué lástima que después de tantos años siguiéramos esclavos de los grandes factores que nos hacen y no nos permiten ser verdaderamente libres y dignos. Ese es el reto que tenemos los guatemaltecos, superar. Porque todo ciudadano debe tener el derecho
de vivir en un país que le permita desarrollarse con dignidad, que le permita salir adelante en unión de su familia y que le permita ser la sólida base de una sociedad que da bienestar y satisfacción para todos. Quiero mencionar unas palabras acá que escribió don Pedro Molina Mazariegos años después, decepcionado un poco por todo el proceso de independencia. Estas palabras dicen: suele decirse que no hay mal que por bien no venga, y yo estoy contento con mi estado. Fui patriota, me crucificaron, y he resucitado de entre los muertos para vivir conmigo a solas y para mí. Este es un feliz éxito resultante de otro infeliz. No volveré a hablar de patria, hablen de ella los que están encomendados. En otra parte del mismo libro reflexiona: creímos los hispanoamericanos que con ser independientes de España éramos libres. ¡Qué error! De la libertad política a la civil hay un camino muy largo y penoso que hacer. Con ciudadanos, enfrentemos y tomemos el reto. ¿Quién de nosotros no quiere ver a nuestro país y a nuestros hermanos libres de cualquier forma de opresión? Hacer realidad la hermosa estrofa de nuestro bello himno nacional cuando dice: Guatemala feliz, que tus aras no profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Porque una de las peores formas de esclavitud es la que se origina de la pobreza, la ignorancia, la falta de salud y la desigualdad. Vergüenza es que en pleno siglo XXI, a escasos 7 años de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, haya aún millones de guatemaltecos que viven muy lejos de la esperanza. Y que nuestros niños no puedan dormir tranquilos y soñar sabiendo que despertarán a una vida mejor. Así como el quetzal, nuestra ave y símbolo patrio, prefiere morir que vivir sin libertad, nosotros no podemos permitir que se ponga cualquier tipo de rejas a ese derecho a ser libres, soberanos e independientes. Hoy Guatemala es un país paralizado, postrado. Nuestra gente está empobrecida y minimizada. Somos una nación muy rica y valiosa y no merecemos vivir así. Hoy, que viva Guatemala. Mañana, que Guatemala aún sea mejor. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima semana con más Acción Positiva.